Saludos, buenas. Hoy en este día vamos a estar viendo el tema de lo que es la diferenciación total, donde usted va a aplicar ya lo que son las derivadas parciales a cada una de de estos temas. Entonces, aquí tenemos la parte teórica, los diferentes teoremas que tienen que ver con con el tema. Aquí tenemos una función z de f de x, y. Esto quiere decir incremento de x, incremento de y, tal como lo dice. Las diferenciales de la variable independiente x y son de x, que es igual a la variación de x, al incremento de x, y de y, que es igual a la variación del o de y o el incremento de y. Y la diferenciación total de la variable dependiente z, que son estas que están aquí, es decir, la derivada parcial de z con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Buscamos esas derivadas parciales. Hoy también vamos a estar viendo el tema, de la también la diferenciabilidad, en el cual vamos a buscar unos ejemplos resueltos que tenemos ahí. Vamos a explicar esta parte. También vamos a ver la regla de la cadena en una variable independiente, donde vemos aquí una función W o Z, y tenemos que X igual a un G de T y Y a un H de T, que son funciones variables de T. Entonces, W es una función derivable, donde se busca la derivada de W, la parcial de W con respecto a X, por el diferencial de X con respecto a T, es decir, la derivada de X con respecto a T. Lo mismo que es la parcial de W con respecto a Y en la derivada de Y con respecto a T. También podemos hacerla para dos variables independientes, es decir, tanto para variable de Z como para la variable de S, como para la variable de T. Bien, entonces, aquí vamos a tener ahora este ejemplo. Vamos aquí a poner nuestro primer ejemplo y vamos entonces a ver nuestro primer tema. Vamos a ver nuestro primer tema y es el siguiente. Vamos, aquí tenemos, tal como lo dijimos, la diferencial total. Vamos a poner aquí diferencial total. Entonces, esta diferencial total, tal como usted está viendo aquí, vamos a poner bien. Vamos a tener entonces en esta diferenciación total, vamos a tener lo siguiente, y es que lo vimos ahorita, la diferenciación total de z va a ser igual al parcial de z con respecto a x, diferencial de x, más la parcial, la derivada parcial de z de y para dos variables. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar la diferenciación total, de esta función. Z es igual a 2x seno de y menos 3x2 y2. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos lo siguiente: diferencial de z, la diferenciación total de z es la derivada de esta con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2x? Esto viene siendo una constante porque está multiplicando. La derivada de 2x es 2 seno de y. 2 seno de y, abro un paréntesis, menos. La derivada de esta parte aquí con respecto a x es 3 por 2 son 6. Al x le resto 1 y y2. Entonces, esto es diferencial de x. Véanlo aquí. Más la derivada de z, pero ahora con respecto a y. Abro un paréntesis. La derivada del seno de y es el coseno de y, porque ya esto es una constante aquí. Entonces tenemos 2x por coseno de y menos la derivada de y a la 2. La derivada de y a la 2 es 2 por 3, que son 6, x2, y, diferencial de y. Ahí tengo el diferencial total de z de esta función. Esta función, aquí tengo el diferencial total de esta función. También lo puedo hacer para
para más variables. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo número 2. Vamos a ver que tenemos que W es igual a X2 más Y2 más Z2. Entonces, decimos que dW es igual, la derivada con X es 2X, diferencial de X, más la derivada con Y es 2Y, diferencial de Y, la derivada con Z es más 2Z, diferencial de Z. Y ahí tenemos también la derivada o la diferenciación total. Porque yo aplico lo mismo, yo aplico la regla, es decir, yo apliqué esta regla fue dW es igual al parcial de Z con respecto a X, diferencial de X, más el parcial de Y con el parcial de Z, perdón, el parcial de Z con respecto a Y, diferencial de Y, más el parcial de Z. Aquí yo estoy poniendo Z, pero es W así. Vamos a poner aquí de W. Aquí de W. Bien, entonces aquí tenemos que esto es el parcial de W, W, el de W con respecto a Z, diferencial de Z. Eso fue lo que yo apliqué en esta regla, en este ejemplo número 2. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos con lo que es la diferenciación total. Lo podemos ver, vamos a ver otro ejemplo más. Aquí vamos a llevarnos esto. Entonces vamos a ver el ejemplo número 2, por ejemplo número 3. Y el ejemplo número 3 vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a borrar esta parte. Vamos a poner lo siguiente aquí. Aquí vamos a decir utilizar, vamos a ponerla con el lápiz. Vamos aquí el ejemplo número 3. Y vamos a poner aquí utilizar la diferenciación total para estimar el cambio, de, esta es la función que voy a tener, la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Cuando, vamos a poner cuando, X, Y cambia de, este es el punto que vamos a poner 1,1 a 1.01,0.97. Entonces, vamos a utilizar la diferenciación total aquí en esta parte. Entonces, la diferenciación total, la diferenciación de Z va a ser igual al parcial de Z con respecto a X, diferencial de X, más el parcial de Y, de Z con respecto a Y, diferencial de Y. Sabemos que esta función la vamos a poner por aquí, es lo mismo que yo diga Z igual a 4 menos X2 menos Y2 elevada a la 1 medio. Porque aquí está elevado a la 1, así, si yo pongo el paréntesis completo, está elevado a la 1, y el índice de la raíz que es 2. Entonces, buscamos la derivada con respecto a X. Es decir, la parcial de Z con respecto a X va a ser igual a 1 medio, pongo lo mismo que está ahí dentro, 4
menos X2 menos Y2. A un medio le resto 1, es menos un medio. Entonces, por la derivada de esto con respecto a X, la derivada de 4 es 0. La derivada de negativo 2X es negativo X a la 2 es negativo 2X. Y la derivada de Y es 0. Entonces, voy a tener que el parcial de Z con respecto de X va a ser igual a, tenemos que ese 2 se fue con este 2 y me va a quedar 1 por negativo X, me queda entonces aquí, hago esto, negativo X, bajo esto porque está negativo en raíz cuadrada de 4 menos X2 menos Y2. Ahí tengo esa parcial. También busco la parcial de Z con respecto a Y. A buscar la parcial de Z con respecto a Y. Entonces, aquí la ponemos. Parcial de Z con respecto de Y, que es lo mismo que un medio 4 menos X2 menos Y2 negativo un medio. Y la derivada de esto con respecto de Y es negativo 2Y. Entonces hago lo mismo, se fue esa con esa. Y voy a tener que la parcial de Z con respecto de Y va a ser igual a negativo Y dividido entre la raíz cuadrada de 4 menos X2 menos Y2. Bien, ya tengo mis derivadas. Entonces, hago esto, lo siguiente. Vamos a dividir aquí. Bien, hago lo siguiente aquí y decimos que tenemos aquí que dz es igual, ya tengo esta parte que es negativo X entre la raíz de 4 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado diferencial de X. Entonces digo, más menos Y entre paréntesis, aquí sobre raíz de 4 menos X2 menos Y2 y aquí ponemos DY. Ahí tengo mi derivada dirección, mi diferenciación total. Entonces, aquí sabemos que X, vamos a poner aquí, y sabemos que X es igual a 1, veanlo ahí, X es igual a 1, Y es igual a 1. Entonces, dx, que es lo mismo que el incremento de y, que de la variación, entonces dx va a ser igual a la diferencia de este menos este, es decir, 1.01 menos 1. Le quiere decir que dx va a ser igual a 0.01. 0.01. Ahí tengo mi diferencial de x aquí. Lo mismo hago con el de y. De y va a ser igual a 0.97 menos 1. Entonces, de y va a ser igual a negativo 0.03. Ahí tengo esto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sustituimos el dx por este valor y el dy por este valor y sus respectivos valores con x y y. Entonces vamos a tener que dz va a ser igual a x, que es negativo 1. Aquí tenemos 4 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es x y y, multiplicado por 0.01 más. Aquí tenemos a negativo 0.03 entre paréntesis
perdón, en raíz 4 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado multiplicado por el de y. El de y es negativo 0.03. Negativo 0.03. Aquí en esta parte no es negativo 0.03, sino aquí va negativo 1, porque y es 1. Entonces y es 1, por aquí está negativo, es negativo 1. ¿Qué me va a dar esta parte entonces? dz va a ser igual a 0.01 por negativo 1 me queda negativo 0.01 entre la raíz de 4 menos 1 entre la raíz de 2. Aquí, ¿qué me va a quedar? Menos por menos me da más. Entonces tenemos aquí 0.03 también entre la raíz de 2. Entonces quiere decir que dz va a ser igual. Usted divide esto que está aquí, se puede hacer lo siguiente. Dice negativo 0.1, negativo 0.01, negativo 0.01 más 0.03 me da 0.02. Y 0.02 entre la raíz de 2. Y si yo divido eso entre la raíz de 2, entonces aproximadamente dz me va a dar 0.014. Es el valor de z, es el valor de z, que es lo mismo que el incremento. Es decir, cuando yo hago esto, incremento de x es lo mismo que de x, incremento de y es lo mismo que de y o variación de y la variación de z es lo mismo que de z. Y ahí tengo este ejercicio resuelto para que usted pueda practicar estos ejercicios. Esta es lo que tiene que ver con la diferenciación total.